Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión virtual dirigido a la comunidad estudiantil de la planta docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales, maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos y público en general interesado. Gracias por conectarse desde diferentes espacios. Mi nombre es Jazmín García Gómez, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quien estará moderando esta sesión. Para nosotros es un honor compartir este espacio en modalidad virtual, esperando que en un futuro cercano podamos compartir en espacio presencial con el doctor Sarkis, maestro, colega, amigo, quien presenta la conferencia magistral Las relaciones internacionales y su objeto de estudio. Bienvenido y gracias, doctor. Antes de iniciar con la presentación del doctor Sarkis, quiero agradecer a quienes en conjunto coordinaron esta sesión virtual y están presentes. Al Cuerpo Académico Procesos Sociales en Contexto de Vulnerabilidad y Exclusión, a la Coordinación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, el maestro Eduardo Talavera, a la Coordinación de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, la doctora Diana Sletza Ramírez, además al apoyo técnico de la Coordinación del Centro de Cómputo de la Facultad, el licenciado Rogelio Díaz y Beristain, quienes realizan la transmisión en vivo de la página de YouTube de la Facultad, FCDC Web WAP, y también la Coordinación de Relaciones Internacionales en su página de Facebook. Bienvenido y gracias. Ahora bien, la dinámica de la sesión será la siguiente. El doctor Sarkis tendrá un espacio aproximadamente de 50 minutos para después pasar a las preguntas o comentarios de nuestro público en general, recordando que en cualquiera de los dos espacios, tanto transmisión en vivo de Facebook de la Coordinación de RI y de la página de YouTube FDC Web WAP, pueden compartir preguntas y comentarios. Antes de dar la palabra al doctor Sarkis, quiero compartir una breve reseña curricular. David Sarkis es doctor en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene además el grado de maestría en Ciencias con especialidad en Filosofía de la Ciencia por el IPN y es también doctor en Historia por la UAM. Cuenta más de 30 años de experiencia docente a nivel de la licenciatura y posgrado en el área de Ciencias Políticas y Sociales, con diversas materias curriculares de la especialidad en Relaciones Internacionales, entre las que destaca los cursos de Teoría e Historia de las Relaciones Internacionales, así como los relacionados a temas de Derecho Internacional, como público, privado, del mar, diplomático y consular y ambiental. Laboró durante más de 15 años para el sector nuclear mexicano, con diversos cargos tanto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, como en el Instituto Nacional de Investigaciones Nuclear. Colaboró como docente investigador del TSM durante 12 años, donde dirigió el grupo de investigaciones sobre asuntos globales para la Escuela Nacional de Posgrado. Actualmente se desempeña como docente investigador de tiempo completo para el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar en Santa María, Oaxaca, Huatulco, Oaxaca. Tiene más de 40 artículos publicados y revistas nacionales y extranjeras y es autor de diversos libros. Ha sido profesor, investigador de la Universidad de Yale, la Universidad de California, la Universidad Central de Chile, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Queens en Inglaterra y de la Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania, quien impartió el curso Energía Sociedad, diseñado especialmente para abordar temas ambientales. El doctor Sarkis es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Dentro de sus publicaciones más recientes está el conflicto palestino-israelí a 70 años de la creación del Estado de Israel, publicado en el Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales. Martin Wims, pionero de la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales, publicado en el libro Los Clásicos de las Relaciones Internacionales, Ideas y Conceptos para la Construcción Teórica de la Disciplina. Actualmente tiene empresa
para publicación por parte de la Universidad del Mar el libro La dimensión jurídica en el estudio de las relaciones internacionales. Pueden revisar más a detalle todas sus publicaciones de su CV publicado en la página de la Universidad del Mar. Ahora sí, sin más preámbulo, doctor, el espacio es tuyo y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, maestra. Es un gusto compartir el foro con mis colegas de la Benemérita Universidad de Puebla, donde he tenido oportunidad de colaborar en distintos proyectos y sobre todo tener la oportunidad de dirigirme a los jóvenes que están incursionando en el estudio de las relaciones internacionales. Definitivamente estoy convencido de que es una de las áreas de estudio con mayor auge en el ámbito de las ciencias sociales y muy importante para entender la dinámica del mundo contemporáneo. Cuando hablamos de relaciones internacionales, normalmente empezamos con la búsqueda de una definición que nos sugiera a qué nos estamos metiendo. Y pues eso es de hecho un punto de partida muy importante para los jóvenes desde el momento en que empiezan a explorar sus inquietudes vocacionales. De cómo se respondan ellos a esta pregunta depende mucho, pues, tanto el grado de interés como la facilidad de comprensión de la temática que van a abordar en la carrera. Y por eso me parece que es muy atinado y muy importante empezar explorando esta parte relativa al objeto de estudio propio de las relaciones internacionales. Si pudieran hacerme favor de ayudarme con las imágenes de la presentación, podríamos empezar a desarrollar el tema sobre la cuestión de nuestro objeto propio de estudio. ¿Está lista la presentación? Mi primera pregunta ahí es, no veo la presentación, apenas está apareciendo, bueno, ya está. Está relacionada genéricamente con la idea de objetos de estudio, ¿no? Parto de la pregunta inicial, ¿qué es un objeto de estudio? Y para responder a ese primer cuestionamiento, yo les diría que el objeto de estudio es el segmento de la realidad o el fenómeno que despierta la atención de un investigador. Es algo que está ocurriendo, que ha ocurrido en el ámbito de lo que llamamos la realidad, genéricamente, y que requiere de una explicación. Entonces, la tarea del análisis y investigación científica empieza precisamente por identificar ese objeto de estudio. ¿Por qué es importante identificar el objeto de estudio? Bueno, la idea es a veces un poco complicada, sobre todo hoy en día que muchas de las teorías modernas cuestionan la idea de que realmente exista un objeto de estudio de manera independiente, algo externo que la gente puede identificar y ver, porque desde una perspectiva relativamente nueva, pues se dice que el investigador mismo construye su objeto de estudio. Yo no quiero confundirlos con eso, es un tema que definitivamente van a llegar a explorar en un nivel más avanzado de sus estudios, ¿no? Es algo que hay que confrontar, pero yo sí creo que es muy importante que como punto de partida
el estudiante que recién incursiona en esta área empiece por aceptar que hay algo allá afuera, por así decirlo, que amerita estudio, que se tiene que revisar, se tiene que cuestionar, se tiene que explorar, tipificar, etcétera, ¿no? Si no parte uno de esa convicción, pues es muy fácil caer en una especie de relativismo que puede llegar al punto de la esquizofrenia, en donde pues uno se imagina lo que se quiere imaginar respecto a lo que está pasando en la realidad y asume que esa es la verdad que se tiene que considerar. Entonces, para mí es importante identificar un objeto de estudio como algo real, existente en la realidad, que representa un reto de conocimiento, ¿no? ¿Debe existir consenso universal sobre los objetos de estudio? Pues sí y no. Sí, en el sentido de tomarlo como un punto de partida para un desarrollo disciplinario. Aquí estoy señalando que sin un objeto de estudio propio y claramente definido, difícilmente habrá un desarrollo disciplinario autónomo. En cualquier rama de la ciencia, ¿no? Originalmente, pues, todos los problemas del conocimiento se abordaban desde la filosofía, pero el terreno de reflexión de lo real es tan amplio, tan vasto, ¿no? Que desde tiempos de la antigua Grecia se tuvo que ir fragmentando la realidad para tomar aspectos concretos sobre los cuales reflexionar, ¿no? Y después de un largo recorrido en la historia de la filosofía, pues nacieron las disciplinas, ¿no? Del área natural, del área social, que con un objeto de estudio propio claramente identificado, dieron paso al desarrollo de lo que genéricamente llamamos la ciencia. Hoy en día se cuestiona si ese método es adecuado, si fragmentar la realidad es realmente útil, porque los partidarios de la idea del pensamiento complejo dicen que la realidad es muchísimo más complicada de lo que las visiones fragmentarias sugieren. Y en gran medida yo puedo estar de acuerdo con ese punto de vista. No hay que perder de vista la conexión que une a todos los fenómenos de la realidad entre sí, de tal suerte que la idea de un objeto de estudio propio, único, desarmable respecto del resto de la realidad, pues se presta a muchas dudas. Estoy claramente consciente de ello. Pero eso no significa que no sea necesario analizar, fragmentar lo real para empezar por un proceso de reconocimiento de lo concreto y lo real en un sector determinado y a partir de ahí ir elaborando la reconstrucción total de la realidad compleja, ¿no? O sea, sí, es un proceso de ida y vuelta. El análisis fragmentario por sí solo se queda corto, pero el intento por observar todo a golpe de vista, pues también es prácticamente imposible. De tal suerte que la tarea del análisis fragmentario, junto con la reconstrucción tras la idea de complejidad, son ideas que se complementan entre sí, no son mutuamente excluyentes. Entonces, sí debe existir, digo yo, un consenso sobre la viabilidad de un objeto de estudio como algo propio de una determinada disciplina, pero difícilmente va a ser un consenso universal porque aún dentro de la misma comunidad de especialistas vamos a encontrar gente que interpreta
de distinta manera el significado, el alcance de lo que es el objeto de estudio, de cómo se debe de abordar. Entonces, sí se puede estar de acuerdo en que la física estudia la naturaleza, o la biología estudia los fenómenos de la vida, o la ciencia política estudia fenómenos del poder, pero dentro de cada disciplina habrá expertos que sugieran que se haga de una determinada manera, incluso que ven al objeto de estudio de una determinada manera, y opositores o adherentes a su propuesta. En eso consiste precisamente el trabajo de la ciencia, y así se construye lo que llamamos comunidades epistémicas, que no son más que el conjunto de especialistas que comparten en extenso la misma idea, ¿no? Bien, en este sentido, después de esta breve explicación, hay que revisar, cuando se estudia relaciones internacionales, qué es el proceso del conocimiento. Es un tema complicado. Los chicos de filosofía se llevan varios semestres revisando este asunto. Nosotros no queremos necesariamente perdernos en las profundidades del proceso, pero sí es necesario que tengamos más o menos una idea de por dónde anda la discusión, porque al final de cuentas, como especialistas, lo que buscamos es el conocimiento respecto de nuestro objeto de estudio. La siguiente, por favor. Bien, este es un modelo muy simplificado que sugiere que la realidad está configurada por una enorme cantidad de fenómenos, de situaciones que representan dudas, ¿no?, para la persona que los observa. Esa persona es denominada en términos filosóficos sujeto cognoscente, es decir, el que busca adquirir el conocimiento. Confronta la realidad, observa, ¿no?, y a través de un proceso circular de percepción, en donde está viendo y captando las características distintivas de cada objeto de estudio, ese sujeto cognoscente, a partir de su percepción, empieza a desarrollar ideas que le permiten construir conceptos sobre la base de los cuales fabrica modelos que permiten generar explicaciones sobre lo que se ha visto, de donde se desarrollan las teorías que configuran el conocimiento. Entonces, el proceso de conocimiento es este juego de interacción entre el sujeto cognoscente y la realidad que está observando. Y ahí ustedes van a encontrar cómo hay filósofos que nos hablan de distintas formas de interpretar el juego de interacción entre el sujeto cognoscente y la realidad, ¿no? Hay algunos que le dan preferencia al sujeto cognoscente como constructor de la realidad, y hay otros que dicen que la realidad imprime una serie de nociones en el sujeto cognoscente, que es como una especie de cuaderno en blanco que se va llenando según la percepción que tiene de la realidad. Entonces, durante años ha habido debates respecto de quién es el predominante, o el sujeto cognoscente o la realidad, ¿no? Hasta que llega el modelo dialéctico, que nos dice que en realidad hay una influencia recíproca entre el sujeto cognoscente, ¿no?, que es modificado por la realidad, y la realidad, que es modificada por la acción del sujeto cognoscente. En fin, eso es importante por lo menos tener claro como problema para entender la manera en que se van desarrollando las teorías que nos ayudan a interpretar lo que concebimos como objeto de estudio de las relaciones internacionales. La siguiente, por favor.
Bien, ustedes pueden ver aquí uno de estos esquemas muy básicos de cómo se han clasificado genéricamente las ciencias, ¿no? Dos grandes rubros, la ciencia formal, que no necesita de un referente empírico directo, ¿no? La lógica, la matemática, se centra en el análisis de las formas y el razonamiento puro, y el área factual, o sea, de los hechos, donde hay referente empírico que observar. También dividida en dos grandes ramas: la ciencia natural, ¿no? Física, química, biología, y la social, psicología, sociología, ciencia política, historia, etcétera, ¿no? La realidad, hemos dicho, pues a final de cuentas es algo sumamente complejo, donde hay interacción de una gran variedad de fenómenos. Les decía yo al principio, su estudio requiere inicialmente de un cuidadoso proceso de fragmentación, de donde van a salir todas esas ciencias. Pero aquí en este esquema, ustedes pueden notar la ausencia de relaciones internacionales. Y es muy común. No está incluida normalmente entre el grupo de las ciencias sociales. Y cuando nos preguntamos por qué, sobre todo los que queremos ser internacionalistas, ¿por qué no estamos incluidos en ese grupo? Bueno, parte del problema es justamente por la cuestión del objeto de estudio, ¿sí? Del objeto de estudio propio que define la identidad del internacionalista. Y para eso hay que responder qué rayos estudia como objeto propio, ¿no? Suyo, como el segmento de la realidad que aborda, por lo menos de manera preferencial, el internacionalista, aparte de todos los otros especialistas en la diversa temática de los asuntos sociales. La siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, cuando hablamos de relaciones internacionales, ¿se acuerdan que la pregunta inicial para los chicos que van a abordar aquí es qué son las relaciones internacionales? Pues deben ustedes saber que no hay una forma exclusiva, una sola y única manera de responder esta pregunta, porque con el mismo nombre nos referimos a dos aspectos distintos, ¿sí? Que están íntimamente vinculados entre sí, pero que son claramente distinguibles el uno del otro. Por un lado, hablamos de relaciones internacionales como un conjunto de procesos, fenómenos, sucesos, hechos que ocurren en la realidad, ¿no? Eso constituye, desde el punto de vista filosófico, el objeto material de las relaciones internacionales. Es lo que en el léxico del materialismo histórico se denomina la praxis, ¿no? La realidad. Pero por otro lado, el mismo nombre nos refiere a un conjunto de conceptos, y ese es el objeto formal de las relaciones internacionales. El objeto material constituye el área del desarrollo ontológico de las relaciones internacionales, y el objeto formal es la zona de reflexión para los aspectos epistemológicos de las relaciones internacionales, ¿no? Del ámbito ontológico tenemos el surgimiento y desarrollo de sistemas internacionales, y del área epistemológica tenemos el desarrollo paradigmático, es decir, las teorías, ¿sí? Las nociones, los conceptos que van forjando el camino de la disciplina que interpreta a el objeto material. Si más o menos me acompañan con esta reflexión, podrán darse cuenta que el objeto formal es el instrumento conceptual a través del cual estudiamos, reflexionamos e interpretamos el objeto material.
¿no? Relaciones internacionales desde el punto de vista de objeto formal, a final de cuentas configura la disciplina, ¿sí? Y desde el punto de vista del objeto material, constituye lo que llamamos la realidad internacional. Pero queda la duda, ¿qué es la realidad internacional a final de cuentas, ¿no? Entre paréntesis, es una práctica aceptada en términos generales, como se está usando el mismo nombre para el objeto material y para el objeto formal, cuando se escribe sobre el tema, normalmente se pone el objeto formal con mayúsculas al inicio y el objeto material con minúsculas para que el lector pueda distinguir. Y si está uno dando clases sobre el tema, le dice a los chicos relaciones internacionales con mayúscula, si habla de la disciplina, y relaciones internacionales con minúscula, ¿no? Es una técnica válida, está reconocida didácticamente, es útil, pero si queremos ser un poco más serios y formales, podemos hablar del objeto material y del objeto formal una vez que los hemos explicado como procesos conceptuales y como fenómenos de la realidad. La siguiente, por favor. Bien, aquí hay algunos ejemplos de lo que constituiría el objeto material, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero entre los más significativos, los más recurrentes, pues están las guerras, ¿no? Como la guerra de Vietnam, de Corea, la Guerra Fría, la guerra del Peloponeso, la guerra en Afganistán, o sea, una lista enorme en todos los libros de historia. También están los procesos de paz, ¿no? Como el Congreso de Viena, que es un punto de partida muy importante para la reflexión del advenimiento del mundo moderno en relaciones internacionales, el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, los acuerdos de Campo David, a través de los cuales se negocia la paz entre Egipto e Israel después de la guerra del Yom Kippur, ¿no? Están los procesos de cooperación, ¿no? A través de los cuales los actores internacionales intentan coordinar esfuerzos para la solución de problemas comunes, ¿no? Hay procesos de integración como el Mercosur o el Telecán, ¿no? O hoy en día el intento por el desarrollo de instrumentos para confrontar retos ambientales, ¿no? Como el protocolo de Kioto, por poner un ejemplo. Siguiendo esta línea de reflexión, ustedes le pueden añadir a estos ejemplos una cantidad casi infinita de fenómenos que estudiar como objeto material de las relaciones internacionales. Y están también los procesos transnacionales de carácter genérico, ¿no? Las grandes migraciones, el narcotráfico, el agotamiento de recursos. También ahí la lista puede crecer casi al infinito. Bien, adelante, por favor. Todos esos procesos tienen que ser estudiados, interpretados, ¿no? Desde alguna plataforma conceptual, alguna teoría, ¿no? Y entonces tienen las teorías clásicas, como el realismo, el idealismo, la sociología histórica, hay muchas más, ¿no? O las teorías derivadas del materialismo histórico, ¿no? Como el marxismo-leninismo clásico, el estalinismo, la teoría de la dependencia. Ahí también hay una gama grande de opciones que sugieren la manera de interpretar al objeto material, ¿no? Y la teoría sistémica, que también tiene sus derivadas en la visión estructuralista, funcionalista, el conductismo, etcétera, ¿no? Estos son parte de lo que constituye el menú clásico de las teorías de relaciones internacionales para interpretar
el objeto material que veíamos en la lámina anterior. Este es un esquema introductorio. Hoy en día el panorama es muchísimo más complicado porque estos tres paradigmas clásicos han sido fuertemente cuestionados por todos los enfoques de corte reflexivo o postmoderno que tienen propuestas distintas para abordar el objeto de estudio, ¿no? La realidad también se ha hecho más compleja a raíz de los fenómenos acelerados de globalización, y eso da pauta al surgimiento de nuevos aspectos que estudiar en el panorama del objeto material. Y entonces ustedes van a encontrar con que el objeto material y el objeto formal no son realidades estáticas, no son entes definidos de una vez por todas y para siempre, sino que van evolucionando, se van modificando y se van modificando mutuamente, ¿no? La manera como interpretamos la realidad nos ayuda a cambiar la realidad, y la realidad transformada exige de nuevos modelos de interpretación. Y ahí la llevamos al infinito. Adelante, por favor. Ok, les decía yo que la realidad internacional puede verse como una constelación de distintos procesos, ¿no? Que ocurren como resultado de la interacción entre grupos humanos políticamente autónomos y culturalmente diferenciados entre sí, ¿no? Ahí hay ejemplos que reafirman lo que decía la lámina sobre el objeto de estudio, ¿no? Cuestiones de paz, desarrollo de leyes, guerras, alianzas, todo eso configura la posibilidad de un objeto material para el análisis de las relaciones internacionales. Adelante, por favor. Y de cada uno de esos puede surgir un enfoque de interpretación que sugiere el entendimiento de ese objeto material. En la ciencia política, en la economía, en el derecho, en la antropología, la sociología, la historia, hay vertientes de lo internacional, ¿no? Ustedes van a llevar materias de derecho internacional, de economía internacional, de sociología de la globalización, de historia universal. ¿Por qué? Porque cada uno de algunos de los actores del sistema internacional, ¿no? Los estados, predominantemente. Y entonces, a partir de eso se dice, bueno, pues ya lo internacional está cubierto, ¿no? Porque, por ejemplo, la ciencia política pues tiene a la rama de la política exterior y la diplomacia que cubren esos aspectos. Hay economía internacional, hay derecho internacional en distintas modalidades, público, privado, ambiental, ¿no? Y todos se ocupan de lo internacional. Si ese es el caso, entonces, ¿para qué queremos una disciplina de relaciones internacionales? Los críticos dicen, resulta redundante. No quiero decir que los críticos no sepan de qué están hablando, pero ciertamente no tienen la visión completa para entender por qué se requiere de una disciplina autónoma de relaciones internacionales. Quiero dejar perfectamente claro que como internacionalista yo soy un fiel partidario, y quizás es lo único a lo que le he sido fiel en toda mi vida, de la autonomía disciplinaria en relaciones internacionales. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a pensar entonces en lo que constituye la dimensión internacional
de la realidad social, ¿no? Y el punto de partida es muy sencillo de entender. Nuestro planeta está poblado por una sola y única especie, y esto está ampliamente sustentado por estudios de diversas ramas de la ciencia social moderna e incluso de áreas de la biología y de otras ciencias. El planeta está poblado por una sola y única especie, pero que desde hace cerca de más de 1 millón de años se empezó a dispersar por el planeta. Y entonces esa especie quedó ubicada en distintos puntos del planeta, sujeta a ambientes distintos que fueron dando características específicas, distintivas a cada grupo, separándolos en términos ideológicos, incluso físicos, de los demás. Aunque genéticamente seguimos siendo exactamente el mismo grupo, ¿no? En términos de apariencia física, de cultura, las diferencias son claras. Entonces podemos decir que nuestro planeta, desde una etapa temprana, fue poblado por grupos que adquirieron su autonomía política propia y desarrollaron sus características culturales distintivas. De ahí se puede empezar a reflexionar sobre lo internacional. Los críticos van a decir, oye, espérate, si el nombre internacional sugiere interacción entre naciones, ahí no había naciones, y tendrían razón en decir eso, pero no tendrían razón en sugerir que aunque ahí no hubiera naciones, no había fenómenos de interacción que constituyen un importante antecedente para comprender el trato entre naciones, ¿no? La nación, a final de cuentas, es en efecto una forma de agrupación social, ¿no? Nuestra especie es inherentemente social, así que tiene que agruparse, pero a lo largo del tiempo ha habido diferentes formas de agrupación. Y entonces tenemos desde la familia primitiva, tribus, clanes, patrias, gens, pueblos, hasta llegar a las naciones modernas. ¿Sí? Pero el hecho de que entre todos estos grupos haya persistido durante mucho tiempo la independencia política y la diferenciación cultural nos da margen para hablar de relaciones internacionales desde una perspectiva histórica flexible que entiende a las relaciones internacionales de forma genérica como el trato entre grupos humanos políticamente diferenciados, como punto de partida. Adelante, por favor. Y entonces podemos hacer un recorrido histórico muy largo. Vean ustedes en este mapa cómo hay zonas de desarrollo civilizatorio muy distintas, cada una de ellas conformada por cientos de grupos que iniciaron su relación como grupos independientes unos de otros. ¿Y saben qué es lo interesante? Que rastreando el desarrollo civilizatorio nos vamos a encontrar con que esos grupos llegaron a conformar esas zonas de civilización que ven ustedes en el mapa a través de tratados internacionales, comercio internacional, guerras, alianzas, etc. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una larga tradición de fenómenos muy parecidos en muchos aspectos a lo internacional que se vive incluso hoy en día, ¿no? Ese es el antecedente
que nos permite pensar las relaciones internacionales como un fenómeno más allá de la nación de largo puño histórico y nutrirnos de todo ese desarrollo histórico para entender la dinámica del mundo contemporáneo. Hoy en día hay alrededor de cerca de 200 estados nacionales que constituyen el actor primario, durante alguna época el actor central del escenario internacional. Hoy en día no son los únicos, ¿no? Se ha diversificado el plano de actores en nuestro ámbito, ¿sí? Pero las formas tradicionales de interacción pues siguen teniendo un parecido sistémico muy importante con lo que hacían las antiguas tribus y comunidades primitivas que negociaban acuerdos para zonas de exclusividad, otros de caza, épocas de veda, matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, el objeto de estudio propio de relaciones internacionales está configurado a partir de esa interacción que se dio por el proceso de poblamiento de un planeta a través de una especie que se fue diferenciando entre sí en la medida que se ubicaban en distintos puntos geográficos del mismo planeta. Adelante, por favor. Ok, entonces ahí está un poco lo que les venía yo diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de interacción tenían los antiguos entre sí? Pues ahí pueden ustedes ver guerras, procesos de paz, comercio, viajes de exploración, intercambio científico. La ruta de la seda pues corría desde China hasta los confines del Imperio romano. Las caravanas de mercaderes pues cruzaban los desiertos del Gobi o del Sahara, ¿no? O de Arabia, llevando mercancía de un lado a otro. Y para eso pues establecían acuerdos para respetar las caravanas, para auxiliar a los extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Así es de que, bueno, pues es relaciones internacionales, desde mi punto de vista, tiene como disciplina la ventaja de que el propio nombre sugiere una cuestión dinámica que atiende hoy en día lo que llamamos la ontología relacional. Es decir, vemos que van surgiendo cosas a partir de la interacción entre determinadas entes o unidades que nosotros como observadores tenemos que ir clasificando, ¿no? Entonces, esto sugiere que todos estos fenómenos de interacción le van dando su dinámica a lo internacional, lo van enriqueciendo, lo van complejizando, ¿no? Ahora, imaginen ustedes que dentro de cada uno de esos grupos, pues hay gente que reflexiona sobre la existencia de los otros, que se da cuenta que hay otros grupos ahí fuera y que pueden ser una amenaza o que pueden ser amigos para ir al tianguis los últimos sábados de cada mes, intercambiar chuchulucos con ellos, ¿no? Y entonces, pues ahí son los dirigentes políticos los encargados de diseño de política exterior, o sea, trato con el de afuera, los que van determinando, a ese le hacemos la guerra, con este negociamos la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una larga, larga tradición de tratados internacionales que reflejan con mucha claridad todos los temas de interés que trabajaban pues los encargados de la diplomacia de esos grupos, ¿no? El tratado de Kadesh
casi 1300 años antes de Cristo, tiene la ventaja de que nos ha llegado íntegro, tanto en la versión cuneiforme de los hititas como en la de jeroglíficos de los egipcios, y que ha sido traducido, y vemos con mucha claridad la estructura misma del tratado, que es muy semejante a la estructura de los tratados contemporáneos, ¿no? Hay una parte introductoria en donde se especifica el reconocimiento de las partes como iguales. Hay una sección de considerandos en los cuales se toman en cuenta las condiciones que llevan a firmar el tratado. Y luego viene el clausulado en el que se especifica, por ejemplo, la cuestión de la extradición, ¿no? Si un enemigo mío comete un delito aquí y se va a refugiar en tu país, tú me lo devuelves, ¿no? Eso se sigue haciendo hoy en día. O tratados de apoyo en caso de agresión. Si un tercer país viene y me ataca, tú me ayudas. Es una alianza en el sentido más clásico, ¿no? O tratados para facilitar el comercio. Las caravanas que yo mande a comerciar con la gente de tu país van a tener protección, y los que tú mandes aquí van a ser recibidos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones estaban contempladas dentro de las preocupaciones de quienes entendían la dinámica del trato con la otredad, que es un fenómeno tan antiguo como la unidad misma, ¿no? La diferencia básica entre aquellos tratados y los nuestros contemporáneos es que, en última instancia, para darle formalidad a los antiguos tratados, los reyes encargados de la firma, los emperadores o dirigentes, intercambiaban hermanas entre sí, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar la continuidad familiar dinástica que garantizara la alianza, ¿no? En ese sentido, se iban forjando familias dinásticas que acababan uniendo a los imperios, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mecanismo de la conquista no era el único que existía para agrandar un imperio. Entonces, todo esto constituye el objeto material de estudio para los internacionalistas. Ahora, debemos ser conscientes que cada época tiene su especificidad propia, ¿no? Hay muchas cosas en común, pero también hay muchas cosas que distinguen a una etapa de otra. No es lo mismo exactamente el trato entre pueblos que el trato entre tribus, que el trato entre naciones. Ahí hay un campo de estudio excelente para los historiadores de las relaciones internacionales. Pero también deben estar formados como internacionalistas para entender la especificidad de lo internacional en cada época. Adelante, por favor. Ok, este es un mapa que estoy incluyendo en la presentación porque nos habla de la situación en Europa hacia finales del periodo de las guerras napoleónicas, ¿no? Que es el periodo, inicios del siglo XIX, cuando empieza a desarrollarse la idea de la nación, ¿no? No hay naciones propiamente dichas antes del siglo XIX, y son en gran medida producto de la Revolución Francesa y de los sucesos posteriores a las guerras napoleónicas, ¿no? Esta conciencia de agrupar grupos que traían diferentes tradiciones, incluso lenguajes, en una sola unidad. ¿Ustedes creen que Francia es un solo único grupo étnico, cultural? Pues se van a llevar una sorpresa enorme cuando lo examinen a fondo, ¿no? Todos los países, todos actuales,
son el resultado de un proceso gradual de fusión entre las tribus y los pueblos que originalmente los conformaron. Entonces, la identidad nacional es algo muy nuevo, tan nuevo que algunos estados todavía no lo alcanzan. Ay, piensen ustedes cuáles, por ejemplo, ¿no? Tienen dificultades para asimilar su identidad nacional. Ok, es durante esa época que surge en la reflexión el nombre de Relaciones Internacionales. Se le atribuye a Jeremy Bentham, un inglés de finales del siglo XVIII, que escribe sobre ese tema y que tiene algunas cosas realmente fascinantes que vale la pena revisar. Entonces, el nombre, ¿sí?, que surge durante esta época, surge en relación con la dinámica que está viendo Bentham y muchos de los pensadores sociales y que está relacionada con la construcción de las naciones. Por eso el nombre arraiga y se queda hasta la actualidad, a pesar de las múltiples críticas que ha habido de quienes dicen, no, pues es que estos cuates estaban hablando realmente de relaciones interestatales y que sugieren otras formas de llamarle la disciplina. Es muy difícil cambiar la costumbre. Yo creo que si entendemos de fondo la diferencia entre objeto material y objeto formal, ya estamos sobre el camino adecuado. Adelante. Ok, bueno, pues esto sería una idea de lo que es el mapa contemporáneo, ¿no? Regiones, más allá de naciones incluso, ¿no? Regiones de cierto perfil civilizacional en donde hay una gama impresionante de cosas que ver, ¿no? Y entonces, algunos críticos de la idea de relaciones internacionales dicen, oye, mira, observando ese mapa nada más, al que le faltan muchas cosas sobre migraciones, narcotráfico, el cambio climático, ¿no? Yo me pregunto, me dicen mis cuates, ¿cómo es posible que una sola disciplina aborde todo eso? ¿No? O sea, rebasa por mucho cualquier intento medianamente serio de entender esa dinámica global, ¿sí? Y en alguna medida tienen razón. Uno de los críticos más finos sobre este aspecto, mi amigo Carl Holstein, ha escrito cosas desde 1985 y hemos tenido debates muy serios, muy a fondo sobre todo esto. En la AMEI que hubo en Guadalajara hace 2-3 años, presentamos una mesa conjunta a la que yo lo invité, precisamente para discutir todo esto. Y él me decía, y sigue insistiendo, la última vez que nos escribimos, me decía, entiendo tu idea, pero no la comparto. Para mí, lo que tiene sentido desde la perspectiva de lo que tú llamas relaciones internacionales es la política internacional. Los clásicos escribieron sobre política internacional. Las teorías clásicas están orientadas al estudio de la política internacional. Entonces, para mí, relaciones internacionales es una subdisciplina de la ciencia política, ¿no? Pero como a mí no me gusta que me llamen sub de nadie, yo insisto en la idea de la autonomía disciplinaria de relaciones internacionales con el sistema internacional en su conjunto como objeto de estudio propio para el internacionalista. Ahora, ya hay muchas cosas que ver, pero hay algunas fundamentales que constituyen el punto de partida esencial. ¿Cómo se origina el sistema internacional? ¿Cómo desarrolla su estructura? ¿Cómo se asignan las funciones de las partes?
¿Qué tipo de variables influyen en el comportamiento del sistema? ¿Y cuál es la trayectoria evolutiva que siguen desde que nacen hasta que desaparecen? ¿No? Ese solo punto de vista les da a ustedes una visión macro muy interesante que no excluye la posibilidad del estudio micro de fenómenos puntuales, de procesos concretos dentro del sistema. En otras palabras, para mí el punto de partida inicial del estudio y la formación de un internacionalista es muy parecido a la de un médico general, ¿no? Que tiene la imagen global de todo el organismo y ya después de ahí vienen los especialistas que centran su atención en aspectos muy puntuales, pero que empiezan a perder de vista el carácter interconectado de todo el organismo, ¿no? Y así llegan ustedes a tener hoy en día especialistas en la uña del dedo gordo del pie derecho, ¿no? Pero si no entiendes cómo está conectado esto con el resto del cuerpo, pues te quedas con una visión distorsionada de lo que estás estudiando. Adelante, por favor. Bueno, entonces, para redondear las ideas y dejar margen a las preguntas, yo les diría, como dice la lámina, la realidad internacional tiene, sí, una dimensión política, pero también una dimensión económica, jurídica, social, cultural, etcétera, ¿no? Los críticos dicen que queremos ser todólogos. No, no necesariamente queremos entender cómo se interrelacionan todos esos procesos para generar y definir la trayectoria sistémica de lo internacional, ¿no? Los críticos dicen que todos los fenómenos internacionales son estudiados ya por distintas matrices disciplinarias y que por lo tanto RI es redundante, porque carece de un objeto de estudio propio, ¿no? Como al principio los primeros internacionalistas quisieron justificar la idea de objeto de estudio señalando procesos muy puntuales, la política exterior, la guerra, la diplomacia, ¿no? Pues saltaban inmediatamente los especialistas de las otras áreas que decían, un momento, eso ya lo estamos estudiando nosotros. Así que, búscale, vaya usted a buscar su propio objeto por otro lado, ¿no? Y pues no era la idea, no era la idea. Para los críticos, nuestro objeto de estudio se diluye entre toda la gama de disciplinas sociales. ¿Y saben qué? En alguna medida tienen razón. Sí es cierto. Es posible estudiar lo internacional desde la perspectiva del derecho o de la ciencia política o de la economía o de la historia, de lo que quieran. Pero es igualmente importante reconstruir el todo, el sistema, la visión amplia de la realidad internacional para que en efecto podamos tener una mejor comprensión de lo que está pasando ahí. ¿Esto qué quiere decir? Desde mi punto de vista, el trabajo que se hace en derecho internacional, en política exterior, en economía, no excluye la posibilidad del análisis sistémico de conjunto. Al contrario, la complementa. Entonces, en lugar de vernos como enemigos, con los politólogos, sociólogos, deberíamos, como dicen los enterados hoy en día, organizar una pool party y intercambiar nuestras canicas para un feliz desenlace en una mayor comprensión de lo internacional, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, para ahorrar esta presentación la tiene la maestra Jazmín, la puede compartir con ustedes. Yo quiero destacar, para cerrar, que RI como disciplina solo tiene sentido desde una perspectiva
holística, integral, donde el todo resultante es cualitativamente distinto a la suma mecánica de las partes. Las otras disciplinas ven al Estado Nacional como una entidad en sí misma, por sí misma y para sí misma. RI se ocupa del estudio del todo que forma la interacción de las partes. ¿Okay? Esa es mi idea. Adelante. Ok, y en consecuencia, como todo analista de relaciones internacionales tiene que estar comprometido con algún enfoque teórico, mi trabajo en particular parte de teoría general de sistemas, que aporta el concepto de sistema internacional y coadyuva a definir un objeto de estudio propio para los internacionalistas. El sistema, como les dije, se forma a partir de la interacción entre grupos políticamente autónomos y culturalmente diferenciados entre sí. En un primer momento, después se va haciendo más complejo. La TGS, Teoría General de Sistemas, reconoce que más allá de la nación existen otros modos de organización social, tribus, gens, clanes, pueblos, etc. Y esto amplía considerablemente el horizonte histórico y geográfico para el estudio del reino. Cada periodo posee su especificidad, pero todos se entrelazan a partir de sus propiedades sistémicas, ¿no? Y creo que esa es una de las ventajas que ofrece la perspectiva sistémica, ¿no? La interacción siempre está matizada por la coyuntura, eso es algo que no hay que perder de vista, y oscila entre grados máximos de conflicto y esfuerzos coordinados de cooperación. Son los políticos los que eligen, pero para poder hacer una mejor elección, pues podrían nutrirse de los expertos en el área, que serían ustedes saliendo de su carrera. Adelante, por favor. Además, la TGS no niega la posibilidad de estudiar los fenómenos internacionales desde las perspectivas de las disciplinas clásicas. Sus enfoques, como acabo de decir, no son mutuamente excluyentes, sino complementarios. La TGS puede ver de manera inclusiva al sistema internacional, la sociedad internacional o la comunidad internacional como distintas fases en la trayectoria evolutiva de un sistema. Y es por esto que yo considero que TGS ofrece una riqueza teórica, metodológica y conceptual excepcional para configurar y abordar el objeto propio de estudio de las redes. Pero, por supuesto, pues eso amerita otra charla sobre el tema, porque, como ustedes podrán imaginar, cualquier propuesta genera una contrapropuesta de la misma magnitud en dirección opuesta. Y por lo tanto, pues hay muchos críticos de la idea de sistema, ¿no? Que o no les gusta, o no la entienden, o la entienden desde una perspectiva diferente, no compatible con lo que ellos ven en el escenario internacional. Vamos a dejarlo ahí, muchas gracias, y dejamos margen para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Bien, muchas gracias, doctor, por la presentación. Y es un placer tenerlo aquí y sobre todo escucharlo después de haberlo leído, ahora escuchar. Bueno, si pasamos a la siguiente pregunta con Adriana, no sé si hay alguno en YouTube. Bueno, ha habido mucha interacción en YouTube, ¿no? Sobre todo, bueno, de estudiantes que pues dan agradecimiento a la profesora Jazmín y a la coordinación de la licenciatura en Relaciones Internacionales por realizar esta conferencia. Hay muchos interesados y bueno, todos dicen, bueno, qué interesante, gracias por explicar y exponer el tema de una forma tan sencilla y también de mucha utilidad para quienes están ingresando a la licenciatura.
Hay una pregunta de Alejandra Ramos que dice, ¿cuál cree que sea una característica clave que debe tener un internacionalista? Esa es la única pregunta que está ahí por el momento. ¿Cuál A ver, es la ¿podemos característica repetir clave? la pregunta, Adriana, por favor? Sí. ¿Cuál cree que sea una característica clave que debe tener un internacionalista? Bueno, es difícil pensar en una sola y única característica que deba tener un internacionalista, pero si yo tuviera que elegir, pues pensaría en una buena disposición para asumir y entender la otredad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ser capaz de ver más allá de nuestras propias narices, de nuestras propias limitaciones culturales, para entender que hay un mundo muy amplio allá afuera, lleno de gente, con otras perspectivas, otras ideas, otros intereses, y que la dinámica de la interacción internacional consiste en buscar el acercamiento con la otredad, no solo para evitar el conflicto, sino sobre todo para fomentar la cooperación, ¿no? Y el desarrollo del sistema hacia una fase más avanzada que la de la hostilidad inicial. Esa sería mi idea. Sí, hay otras preguntas, bueno, que surgieron justo de esto, que tiene que ver, ya preguntándole al profesor Sarkis en manera directa, ¿qué lo llevó, qué es lo que más le gusta y apasiona de ser un internacionalista? ¿Qué lo llevó a estudiar RI? Y también hay otras preguntas que tienen que ver con qué es lo más complicado de explicar a las relaciones internacionales. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puede ayudar el estudio de las relaciones internacionales a otras carreras? Ya. Wow. ¿Qué me llevó a mí a estudiar relaciones internacionales? Pues una experiencia temprana de encuentro con la otredad. Me mandaron a estudiar un chico a Estados Unidos pues fue un shock cultural fuerte, ¿no? Ver gente de distintos colores y tamaños, ¿no? Pues darme cuenta de que no me entendían cuando yo hablaba, no les gustaban los tacos, no sabían nada de las mañanitas o los mariachis. Pues, estas gentes, ¿de qué planeta son? ¿No? Ese primer impacto que genera el contacto con la otredad me dejó una marca profunda. Fui posteriormente a una escuela internacional en donde uno de los programas principales era el de la enseñanza del inglés y entonces pues me encontré con jóvenes de muchos países, ¿no? De Europa, de Asia, India, Corea, ¿no? Y pues eso fue una experiencia que me dejó una marca muy, muy profunda. Yo creo que a partir de ahí sentí un interés por lo internacional, ¿no? Que me llevó a elegir la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta de la carrera? Pues el reto que significa tratar de entender la dinámica de la interacción con la otredad. Me gusta la parte práctica, tuve la oportunidad de trabajar para el sector gubernamental dentro del área de la energía, tuve la oportunidad de trabajar en empresas privadas y la práctica siempre es muy importante, te nutre mucho, pero para mí en lo particular, la reflexión teórica, el reto que representa tratar de entender lo que está pasando a tu alrededor, es la parte más atractiva, ¿no? Pero esa es una preferencia enteramente personal, ¿no?
Eh, ¿Qué es lo que se me hace más difícil para explicar? Pues entender, porque no creo que uno pueda explicar con facilidad algo que uno no ha entendido. Yo siempre le he dicho a mis alumnos y a mis colegas que para mí la carrera empezó realmente, mi formación real como internacionalista empezó cuando yo empecé a dar clases ahí en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en 1986, ¿no? Tener el reto de tener que preparar clases, de tener que asimilar un tema para poderle platicar a los alumnos, fue, digamos, la condición necesaria, absolutamente indispensable, ¿no? Para poder explicar algo. Y bueno, pues con el paso del tiempo, la práctica, vas asimilando distintos temas y estableciendo las conexiones entre distintas áreas, y eso pues te facilita un poco el reto de la explicación. No sé qué otra cosa había, Adriana. Bueno, hay otras distintas preguntas, ¿no? Sí. Sobre todo que tienen que ver más con la parte de la especialización, ¿no? Es decir, Uh-huh. ¿qué es más recomendable para un internacionalista? ¿Empezarse a especializar desde el principio o más bien si la especialización nos aleja un poco de ser, de ser internacionalistas? Bueno, yo creo que la etapa de la licenciatura nos permite tener una visión panorámica de lo que es el escenario internacional y cómo se trabaja desde distintas áreas y con distintas teorías, ¿no? Es pues, el momento inicial como para los médicos generales, ¿no? Sales de ahí con una perspectiva genérica, pero también es la oportunidad de ir viendo qué es lo que más te llama la atención, ¿no? Y ya de ahí yo pienso que en el nivel de una maestría, estudios de posgrado en general, uno puede ir buscando áreas de especialización en derechos humanos, en cuestiones ambientales, en cuestiones de migración, en cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, en ese sentido, pues el menú, perdón, perdón, se secó la garganta y se acabó el café. Uh, el menú es muy amplio, ¿no? Y, pero sí creo que el primer paso de tener la visión de conjunto es importante para después poder abordar el área de especialidad con mejor conocimiento de causa. Ahora hay gente que no le interesa tanto la cuestión de entender la dinámica y quiere salir a trabajar. Y eso es perfectamente válido, ¿no? O sea, en ese sentido, pues quien va directo a tratar de adquirir habilidades que le permitan un mejor desempeño en el mercado laboral, pues lo más pertinente es aprender a hacer análisis de las cosas que uno lee, tener la habilidad de manejar los equipos de cómputo, tener la habilidad de redactar buenos documentos, de manejar sus idiomas. Pues eso es lo que el mercado pide de los internacionalistas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, no solo RI, sino en cualquier eh, profesión, lo que el mercado busca es quien solucione problemas, ¿no? Y entonces, pues es bueno desarrollar una buena capacidad de análisis crítico y, por ejemplo, una buena capacidad de negociación, ¿no? Ser un buen negociador en cualquier área siempre es muy apreciado, ¿no? Y en el terreno de lo internacional, pues está desde luego el plus de tener que tratar de negociar con otras culturas, ¿no? Que es siempre un aspecto muy interesante. Así es de que
están las dos vertientes, ¿no? El que busca una formación que le oriente en el sentido más práctico e inmediato posible y la orientación de quienes tienen inquietudes de carácter intelectual más de fondo. Yo creo que eso es algo que los chicos deben ir definiendo desde las primeras etapas de la carrera para ver qué camino escogen. Hay otro grupo de preguntas que tiene que ver más con la parte de las teorías, ¿no? En Sí. el sentido de cuál es el enfoque más popular utilizado en las relaciones internacionales. Bueno, ese es muy fácil de contestar, Adrián, es el realismo político. ¿Y qué opina de que, bueno, o sea, si teoría general de sistemas va a ser dominante o pueden llegar a unirse varios otros paradigmas? Es una pregunta interesante. Cuando digo que cuál es la teoría más popular, no quiero decir que sea la mejor, ¿no? La pregunta es muy puntual, ¿cuál es la más popular? Y en la experiencia que yo tuve en 30 años de dirigir tesis en ciencias políticas y en otros lugares, pues me di cuenta de que mucha gente se iba por el lado fácil de decir, esta teoría explica todo en función del poder. Todo es una lucha de poder. Pues ya estuvo, esta voy a agarrar, ¿no? Porque no me voy a complicar la vida buscando otras cosas, ¿no? La cuestión con el realismo político es que no está equivocado. Uno no puede decir que es un análisis que parta de premisas falsas, ¿no? Desde mi punto de vista es muy limitado, ¿no? Porque solo ve unos aspectos pues de manera casi unidimensional. Creo que la visión del realismo se puede enriquecer, se puede ampliar y enriquecer porque el factor poder no está excluido de ninguna otra teoría, ¿no? Nada más, bueno, todo depende hasta qué grado tú te quieres complicar la vida metiéndote a analizar más a fondo qué vertientes del análisis del poder puedes enriquecer con tu trabajo, ¿no? Yo creo, mira, teoría general de sistemas es definitivamente la aportación más grande, amplia en el terreno de la ciencia durante todo el siglo pasado, todo el siglo XX, ¿no? Lo que pasa es que no hay una sola y única versión unificada del pensamiento sistémico. Hace falta todavía una labor de síntesis ahí. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno trabaja con la idea de sistema, pues tiene que entender, ¿no? Que hay distintos niveles y aspectos que están incorporados en el estudio de un sistema, como define su estructura, sus funciones, su conducta, su proceso evolutivo, ¿no? Cómo, cómo se mueve la dinámica interna del sistema y todo. Y para hacerlo, pues ha habido vertientes que se enfocan en un solo aspecto del sistema. La estructura, por ejemplo. Ahí está el estructuralismo, ¿no? Incluso los propios realistas de repente encuentran que este enfoque sistémico con la idea de estructura tiene un potencial muy rico, ¿no? Y entonces aderezan el realismo clásico con la vertiente sistémica y le llaman realismo estructural. Tú dices, wow, es algo nuevo. Pues no, no necesariamente, ¿no? Es tomar un elemento de un enfoque junto con el de otro y hacer una pequeña especie de ensalada que te da una visión un poco más amplia. Pero no necesariamente cubre todo el espectro y además te deja con lagunas que los críticos te van a estar señalando constantemente, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la estructura y la parte? En fin, no me quiero meter a eso porque necesitaríamos muchas otras sesiones, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que teoría general de sistemas se ha desarrollado
um, en distintas vertientes, la estructuralista, la funcionalista, la conductista o behaviorista, ¿no? Y después, desde los años 70, en otras áreas de la ciencia, se empezaron a desarrollar ideas como la de propiedades emergentes, caos, complejidad, niveles de complejidad, niveles de análisis. Y uh, cada una de ellas se desarrolla por separado como si fuera otra cosa. Todas tienen un trasfondo sistémico, pero no se ha unificado en una versión puntual y clara que diga, esto es teoría general de sistemas. Hay quienes ven a la teoría general de sistemas como equivalente de estructural funcionalismo y se quedaron estacionados en los años 60 criticando a Talcott Parsons y a Robert Merton, que tenían una visión muy determinista y mecánica de los sistemas, ¿no? Hay algunos analistas que señalan a Morton Kaplan como uno de los pioneros del pensamiento sistémico, y cuando dan clases sobre él, pues se limitan a señalar los 6 modelos que él propuso para el análisis de un escenario internacional. Y pues creo que esa es una de las versiones más restringidas del propio pensamiento de Kaplan. Todavía en 2014 escribió un hermoso texto poco antes de morir, en donde le da respuesta a la polémica del posmodernismo desde una perspectiva sistémica, ¿no? Y pues incorpora las nociones de caos, complejidad, incluso vertientes del pragmatismo como elemento de esta constelación amplia de sistema que él tenía, ¿no? Y que mucha gente en su propio país de origen desconoce. Entonces, el problema es que no hay ni siquiera una definición de consenso sobre lo que es un sistema y cuáles son sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, quienes insisten en que es algo muy mecánico y muy determinista, pues ni siquiera han leído al propio Ludwig von Bertalanffy, que es el papá de la teoría general de sistemas, en la parte donde habla de la contradicción interna del sistema como una de sus características principales, ¿no? Algunos de mis colegas me han dicho, bueno, eso no es cierto. ¿Dónde habla Bertalanffy de contradicción? Eso es materialismo histórico. Pues sorpréndete porque aquí está y les he compartido la cita puntual de donde se habla de la contradicción interna de un sistema, simple y llanamente porque el sistema está formado por partes y cada parte mantiene un elemento de identidad propio que entra en contradicción con las otras partes que conforman el sistema. Es complicado, pero es sumamente interesante. Muchas gracias. Una última pregunta, y creo que es muy útil para claro. estudiantes, es pregunta Katia Michelle Baez López. ¿Cuál es el deber cotidiano de un internacionalista? ¿Qué es lo que debe formar parte de nuestra rutina? Yo diría ver las noticias todos los días, porque luego, como, chicos, estoy dando una clase de sistemas políticos, ¿dónde hubo elecciones estos fines de semana pasados, no? Híjole, esa es una pregunta un poco engañosa y complicada, ¿no? Creo que depende mucho de cuál es tu rutina como internacionalista, ¿no? ¿Trabajas para una multinacional o trabajas para el sector gobierno o para un organismo no gubernamental o para una universidad, ¿no? Es muy difícil sintetizar porque pues cada rutina se va a ir forjando a partir de esas variables, ¿no? Yo en todo caso lo que diría como
como recomendación, no solo para los internacionalistas, ¿no? En general para cualquier profesionista, que no debemos olvidar que toda manifestación de la conducta humana tiene una dimensión ética, ¿no? Toda manifestación de la conducta humana, absolutamente toda, en el trabajo, en la casa, en la calle, ¿no? Como la vitacilina de los viejos tiempos, ¿no? Se manifiesta por todos lados. Y esa dimensión ética, pues te obliga a examinar de manera introspectiva tus propios valores, tus propias perspectivas, ¿no? Yo tuve compañeros que decían, ni en mis pesadillas más locas trabajaría yo para una empresa transnacional. ¿Por qué? Porque es contrario a todos mis principios. ¿No? Y algunos lo cumplieron, ¿no? A pesar de tener oportunidad. No. ¿No? Algunos otros que decían, no, yo jamás me saldría del sector académico porque es lo que amo. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, ese ejercicio de introspección que nos lleva a tratar de ver en nuestro interior y configurar nuestra zona de principios, de valores, es algo que se va a manifestar en todos los aspectos de nuestra rutina, ¿no? Todos. Entonces creo que esa es una dimensión que vale la pena no perder de vista, ¿no? Mi profesor y mi mentor en el área de teoría de relaciones internacionales, el doctor Cuadra, trabajó en los últimos años de su vida académica en el área de la ética de las relaciones internacionales. La ética de relaciones internacionales nos dejó un librito con reflexiones muy interesantes y no es una de las zonas más trabajadas, la ética de las relaciones internacionales, quizá precisamente como derivado del realismo político que parece sugerir que lo menos importante desde su perspectiva son las cuestiones de la ética. Eso no es literalmente cierto. Si uno revisa Amor del Todo con detenimiento, puede detectar de inmediato que hay una preocupación ética en el diseño de la política exterior y del entendimiento de relaciones internacionales. Pero creo que sí es una zona que vale la pena explorar, ¿no? Porque ayuda a definir e identificar los aspectos centrales de nuestra preocupación rutinaria. Muchas gracias. Sí, con gusto. Bien, muchas gracias. Tengo un poco de problemas con mi red, entonces creo que también con mi audio. Pero pasamos a las preguntas en Facebook. Bien, buenas tardes. Sí, creo que se está desfasando un poquito el audio y el video, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, primero agradecer al doctor Sarkis, ¿no? Que haya aceptado darnos esta conferencia, que ha sido muy interesante y sobre todo de manera especial para los compañeros de los primeros semestres, que en su gran mayoría son quienes nos acompañan. Y bueno, también agradecer a las compañeras que apoyaron aquí a la organización del evento, bueno, también al compañero Rogelio, que nos está apoyando ahí desde la parte técnica. Y aquí en Facebook, retomando un poquito esto de los debates teóricos, tenemos aquí una pregunta muy puntual, aprovechando que lógicamente el doctor Sarkis es un conocedor de estos temas. Dice la compañera Vanessa Rojas, ¿cuál cree que sea la importancia teórica del último debate en las relaciones internacionales, positivismo versus pospositivismo?
cuál es su postura y cuáles son sus opiniones. En este sentido, ¿cree que haya una reconciliación entre ellos como ha sucedido con los debates anteriores? Esa sería una primera pregunta. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, creo que la importancia del debate radica precisamente en la ampliación de la zona de reflexión que permite, ¿no? De alguna manera los paradigmas clásicos estaban muy centrados en la política exterior de los estados, el interés nacional, ¿no? Las cuestiones de la guerra y de la paz, y el debate que trae consigo el reflectivismo o pospositivismo, como llama Vanessa, permite tomar en cuenta la actividad de otros actores internacionales, otras dimensiones ocultas, como decía por ahí Richard Ashley. Este debate permite visibilizar, ¿no? Hacer visible lo que había permanecido invisible durante mucho tiempo, ¿no? Cuestiones relativas a la cultura, cuestiones relativas al dominio hegemónico de la teoría occidental, cuestiones relativas a género, situación de género, temas ambientales, o sea, se redimensiona el espacio de reflexión sobre el objeto material, ¿no? Y eso es muy importante. Y el debate pues trae a la palestra muchos de los cuestionamientos que iniciaron desde principios del siglo pasado con la revolución en la física, que permitió el advenimiento de las teorías de Einstein sobre la relatividad y de Max Planck sobre la física cuántica, ¿no? Esas teorías a lo largo del siglo fueron reconfigurando la imagen que los especialistas tenían sobre el universo, su origen, su funcionamiento, el macrocosmos, el microcosmos, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco, algunas de las ideas que ellos aportaron se fueron trasladando al ámbito de lo social. Eso a veces es un poco peligroso porque los especialistas en ciencias sociales que no tienen un trasfondo científico, pues pueden muy fácilmente malinterpretar lo que está diciendo un físico teórico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues como chivos en cristalería, empiezan a generar un caos tremendo, ¿no? Con estas aportaciones que han llevado, por ejemplo, en el terreno de la filosofía, a redefinir la condición del sujeto, su relación con el objeto de conocimiento, a cuestionar la idea de la objetividad, la posibilidad de leyes universales y absolutas, en fin, todo eso. Llegó un poco tarde a Relaciones Internacionales, es un debate antiguo, pero finalmente llegó. Y si les interesa, pues la última obra de Alexander Wendt sobre las aportaciones de la física cuántica y su intento por traducirlas para el ámbito de los sociales es un texto muy interesante, no recomendable para quien se está iniciando en el terreno. Creo que eso requiere un poco más experiencia para leer y posiblemente asesoría, ¿no? Yo lo trabajaría en un seminario con alumnos de posgrado, una cosa de este tipo, ¿no? Porque si lo empieza a leer alguien que está iniciando la carrera, pues se va a sentir frustrado de no
entender con claridad de qué le están hablando, ¿no? Y lo más probable es que acabe votando el libro y votando la carrera en su conjunto, pensando que es cosa de locos, ¿no? Que me ha tocado ver casos. Entonces, mi posición personal, pues, se sustenta en teoría general de sistemas, en la versión nueva, actual de sistemas, no la mecánica determinista de mediados del siglo pasado, ¿no? Que contempla la idea de sistemas dinámicos adaptativos, caos, complejidad, propiedades emergentes, contradicción interna de las partes, etcétera, ¿no? Y estas cuestiones que nos permiten entender por qué los pospositivistas atacan, por ejemplo, la idea de objetividad, ¿no? No creo que sea un ataque alocado y desmedido que lleve a un relativismo absoluto, ¿no? O sea, por lo menos la gente que es seria cuestiona la idea de la objetividad químicamente pura en un trabajo, ¿no? Y reconoce la inevitable perspectiva del sujeto en las cosas que se dicen. Entonces, yo creo que Teoría General de Sistemas ha abordado con soltura, gracia y facilidad los retos de los embates postmodernos y reflectivistas contra el postpositivismo. Yo sí creo que existe la posibilidad de diálogo, ¿no? Porque hay algunos autores anclados en el siglo XIX que dicen, no, son ontologías completamente distintas, epistemologías que no tienen nada en común. Y yo creo que esa es una exageración. Es un poco como quienes dicen, es que no puede haber relaciones internacionales antes de 1648, cuando surgió el Estado Nacional. Pues ni surgió en 1648 y sí puede haber, porque hay muchos ejemplos de cuestiones internacionales antes de esa fecha. Lo que pasa es que te da flojera examinar tus textos de historia anteriores a 1648 y de hecho, si dices que en realidad RI solo hay después de la Primera Guerra Mundial, pues tienes mucha mayor comodidad porque tu esfuerzo de reflexión histórica se reduce cuando mucho a un siglo, ¿no? Pero pues bueno, finalmente si el objetivo es no un ataque gratuito de una teoría sobre otra, sino un esfuerzo conjunto de comprensión de qué rayos pasa, pues yo creo que nos podemos dar la mano y ayudarnos a entender las cosas con facilidad, ¿no? Para mí, Eduardo, fue una experiencia muy interesante. En los años 80 hubo un primer congreso internacional de científicos y místicos. Estuvieron gente del mundo de la mística, ¿no? Desde el Dalai Lama hasta Krishna, como no me acuerdo bien del nombre, pero bueno, los místicos deben saber, ¿no? Y mucha gente de mucho peso en ese ámbito, David Rico, no me acuerdo, leía varios de ellos y con cosas muy interesantes. Con los científicos, ¿no? Y en ese primer foro dijeron, oigan, supuestamente hemos estado peleando durante siglos y no tenemos nada que decirnos. ¿Por qué no nos sentamos y nos escuchamos a ver de qué se trata? Y salieron cosas muy interesantes, ¿no? De ese esfuerzo. David Bohm escribió El universo plegable, Fritjof Capra escribió El Tao de la física y el Turning Point, que son textos que de alguna manera tratan de reconciliar, ¿no?, aspectos del enfoque místico, que de alguna manera tiene
alguna conexión con el pensamiento reflectivista y sacaron obras muy interesantes que a final de cuentas pues fomentan el desarrollo de nuevas maneras de entender las cosas, ¿no? Entonces yo no me quiero pelear gratuitamente con los posmodernos, ni con los premodernos, ni decir, ¿sabes qué? Estás loco y no te oigo, no te oigo, no te oigo, no te veo. Entonces, creo que esa es la actitud menos científica que se puede tomar, ¿no? Un buen analista es capaz de sentarse y decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué me quieres decir, no? Te escucho. Digo, si al final de cuentas te voy a decir que eres un imbécil, pues por lo menos te lo voy a decir con bases y no simplemente porque yo me lo imagino, ¿no? Aquí está la evidencia que tú me estás proporcionando. En fin, creo que el diálogo es posible, incluso recomendable. Claro, muchas gracias, doctor. Y bueno, ya una última pregunta, que de hecho sería como retomar un poquito la esencia de la plática que nos dio. Va en este sentido de si nos preguntan si se quiere sintetizar realmente un concepto ideal para definir el objeto de estudio de la CRI, ¿cuál sería el ideal y por qué? ¿No? ¿Y por qué se descartarían si es el caso de los demás? Sistema internacional, sociedad internacional, realidad internacional. Bueno, creo que usted ya en las últimas diapositivas mencionó algo sobre sistema internacional, pero sí gustaría más o menos detallar los otros dos. Sí, bueno, me parece que sistema internacional es la idea más elaborada, más inclusiva, que permite abordar nuestro objeto material, ¿no? No es algo distinto de la sociedad internacional o de la comunidad internacional. Por ahí decía al final de la presentación que en realidad sistema, sociedad y comunidad internacional son tres fases o tres momentos de desarrollo de un mismo ente, ¿no? El sistema se genera en cuanto hay interacción de grupos políticamente autónomos, ¿no? Es una primera etapa en la que, pues incluso con el solo hecho de que te des cuenta de que hay alguien más ahí, ¿no? Ya está generándose una estructura sistémica porque esa presencia del otro condiciona la tuya propia, aunque sea ponerte en guardia, no importa, ¿no? Conforme pasa el tiempo y se incrementa el trato, ¿no? Que puede ser, como usualmente era, de hostilidad inicial, se puede ir transformando hacia diálogo, apertura, ¿no? Y puede el sistema evolucionar a convertirse en una sociedad internacional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha habido suficientes procesos de institucionalización de las prácticas en el trato que permiten identificar intereses en común, diseñar acuerdos, incluso políticas de acción conjunta, ¿no? O sea, finalmente el nivel de institucionalización es lo que marca la diferencia entre el sistema internacional y la sociedad internacional. Y la comunidad internacional es todavía una etapa de mayor desarrollo del sistema, en donde ya hay instituciones comunes, ¿no? Y lo curioso es que en el mismo sistema puede haber distintas regiones con distintos grados de desarrollo sistémico, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a África subsahariana, pues estamos viendo parte del sistema internacional, ¿sí? Pero en sus etapas más rudimentarias en cuanto a la ausencia de acuerdos y pactos para trabajar conjuntamente. Hay muchos conflictos inter e intraestatales. Y entonces, pues ahí es muy difícil hablar de una sociedad internacional, ¿no? Pero si venimos a América del Norte,
entre Estados Unidos, México y Canadá, hay una mayor etapa de desarrollo, de diálogo, de trabajo conjunto, que nos permitiría hablar, sin que sea un sinsentido, de sociedad internacional, la Sociedad Internacional de América del Norte, quizá aplicable a algunas otras regiones, no sé hasta qué punto el sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? O el resto de América Latina. Y si buscamos un ejemplo más cercano de comunidad internacional, pues quizá la Unión Europea sería el caso, ¿no? En su momento, el mundo islámico fue una comunidad internacional en su conjunto, por allá del siglo XIV, se extendía desde los confines de Mali hasta Afganistán, ¿no? Y había las caravanas de comerciantes que iban de un lado a otro, ¿no? Pues era una comunidad internacional. Dar al Islam, las tierras del Islam, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Y lo que llamamos realidad internacional, pues es de carácter más genérico, más fenomenológico, sin necesidad de una coherencia interna distintiva como objeto de estudio. Es el acontecer de lo internacional, ¿no? Empieza a tener sentido cuando se convierte en sistema. Esa sería mi respuesta. Muy bien, doctor Sarkis, pues muchas gracias. Hay otras preguntas, pero que ya a grosso modo ya fueron contestadas con Sí. Con lo que nos hizo favor de Adriana de preguntar de YouTube, porque siguen preguntando sobre estas recomendaciones que da al que está estudiando RI, que bueno, son cuestiones algunas que ya se comentaron. Pues no me resta más que agradecer al doctor, agradecerle la invitación, muy interesante la plática, se pudo percibir no solamente en la cantidad de compañeros que nos estuvieron visualizando, sino en la interacción que hubo, ¿no? La verdad es que hubo mucha participación en las redes, entonces le agradezco mucho su disponibilidad, doctor. Qué Gracias. bueno, me da mucho gusto, estoy a sus órdenes, siempre ha sido verdaderamente un placer trabajar con mis colegas de la UAP, así es de que cuando ustedes quieran volvemos a platicar, ¿no? Jazmín tiene la presentación, la puede compartir. Le voy a enviar una que tiene un poco más de texto para que discrecionalmente la comparta con los chicos que estén interesados y si alguno de ellos tiene interés en hacerme una pregunta directa, me pueden escribir dvdsarkis@gmail.com. Suelo contestar todos mis correos, lo único que les pido es que no hablen mal de mi mamá, porque ella no tiene la culpa de ninguna de las travesuras que yo haya hecho. Y fuera de eso, pues siempre que hagan una pregunta puntual y coherente, pues trataré de responderla de la misma manera. Si hacen una pregunta ilógica, incoherente, bueno, también la voy a tener que responder de la misma manera. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría compartirles la constancia y hacer lectura de ella y agradecer sobre todo bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorga la presente constancia al doctor David Sarkis por impartir la conferencia magistral Las relaciones internacionales y su objeto de estudio a través de la plataforma YouTube. El día 17 de febrero de 2021 en la ciudad de Puebla. Firma el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Luis Chao. Y bueno, esta constancia se hará llegar
en cualquier momento para evitar tu distancia. Y como siempre es un placer escucharte, leerte e invitar también a los alumnos a leerte, a buscarte en la plataforma de la universidad, tu CV, de todas tus publicaciones. Ya te había comentado que ya algunos han leído dos de tus publicaciones como inicio de la clase, un poco de lo que estabas presentando hoy. Y bueno, esperar verte de forma presencial en un futuro muy cercano. Ya, Me dará mucho gusto. bueno, David, pues un gusto. Gracias, Adriana. Gracias, Eduardo. Y gracias a todos. Saludos a todos y todas. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Sarkis. Gracias. Con todo gusto. Mil gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.